Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. La única mutante de los cómics estadounidenses, Gwen, llegó a mi casa tarde en la noche. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 81. Pero si el número de guerreros mecánicos es lo suficientemente grande, el efecto será completamente diferente. Además, algunos de los guerreros mecánicos nacidos de la activación de maquinaria también poseen habilidades bastante buenas. Por ejemplo, los guerreros mecánicos creados tras la activación de la motosierra están equipados con armas de motosierra de doble brazo. Robbie acababa de ver un guerrero mecánico con motosierras en ambos brazos. No parecía medir ni un metro de altura, pero aún así perseguía a dos inhumanos y los atacaba sin piedad. Los dos inhumanos no se atrevieron a resistir y solo pudieron huir. También existen guerreros mecánicos transformados a partir de prensas hidráulicas. Los dos brazos son dispositivos hidráulicos. Pueden agarrar un objetivo y sujetarlo entre ellos, triturándolo instantáneamente hasta convertirlo en polvo. Todos estos guerreros mecánicos son únicos. Aunque ambos tienen un nivel de inteligencia de 250. Pero no puede soportar el hecho de que pueda heredar algunas de las estructuras mecánicas originales. Si esto fuera reemplazado por tanques o aviones de combate. Eso significaría sin duda que tiene capacidad para matar a larga distancia. Al disparar directamente desde la distancia, la potencia de fuego mejorada será sin duda mucho mayor que la del tanque original. 340. En ese momento, cualquier proyecto disparado tendrá la potencia de un pequeño misil balístico. Imagínate esa escena. Violencia absoluta. Perseguidos por 70.000 tropas mecánicas, los inhumanos quedaron rápidamente reducidos a menos de una docena de personas. Los supervivientes entraron en pánico y abrieron los portales para escapar. Como líder de la siguiente vida, Hia-Yin estaba siendo protegida por sus subordinados y escoltada hasta el portal de teletransportación. Antes de marcharse, se dio la vuelta y miró a Roddy con furia. ¿Roddy la complacerá? Con una sola mirada, un rayo láser destrozó la parte superior del cuerpo de Hia-Yin. Los alienígenas que protegían a Hia-Yin ni siquiera tuvieron tiempo de proteger a su líder del ataque. Solo pude observar impotentes cómo su líder era reducido a la mitad de un cadáver. Déjalos ir, ¿por qué te estás creando enemigos? Roddy negó con la cabeza. Las personas así merecen morir. Si quieres irte, vete ahora. No te lo voy a impedir. Y entonces me miraste con furia, como si estuvieras planeando vengarte de mí algún día. ¿Crees que puedo soportar tu temperamento? Capacidad regenerativa, ¿verdad? ¿Crees que eres inmortal? Te voy a hacer pedazos la mitad del cuerpo, a ver cómo te regeneras después. Roddy frunció los labios, observando cómo los inhumanos restantes se precipitaban hacia el portal y huían de la escena presas del pánico. El portal se cerró rápidamente. Parecían temer que Roddy les disparara otro rayo láser. Cuando estos miembros de la raza alienígena se marcharon, la cortina de luz en el cielo también desapareció. La barrera que impedía la entrada del ejército exterior desapareció. El ejército, que llevaba un tiempo reunido en el exterior, finalmente pudo irrumpir en el lugar. Pero para entonces el enemigo ya había desaparecido sin dejar rastro. Como mucho, vendrán a recoger los cadáveres de algunos inhumanos. Se han ido. Robbie apareció al instante junto a Gwen y Daisy, y les habló. ¿A dónde vas? Yo te llevo. Miró a Daisy, que estaba a su lado. Este último pensó un momento y dijo: por ahora no sabes a dónde ir, así que llévame a algún sitio al azar. Roddy se acercó al oír esto, luego agarró a uno de ellos con cada mano y desapareció inmediatamente del lugar con ellos. Ultratumba. Este es un paraíso aislado. Los inhumanos que acababan de escapar del portal miraban con expresiones sombrías la mitad restante del cadáver que yacía en el suelo. ¿Qué hacemos? ¿Puede el líder sobrevivir así? ¿Estás ciego? ¿No puedes verlo por ti mismo? Se acabó. Mi próxima vida ha terminado. Nuestro líder ha muerto y el enemigo es tan fuerte que no tenemos forma de vengarnos. ¿Qué debemos hacer? Se supone que debemos seguir viviendo aquí. No tengo a dónde ir. Está bien, podemos seguir viviendo aquí, continuando con nuestra vida aislada. ¿Pero qué pasa con el plan original del líder? Al diablo con ese plan de mierda. Nunca estuve de acuerdo con él. Ahora que tantos de nosotros hemos muerto, ya no podemos luchar contra la humanidad. De ahora en adelante, vivamos nuestras vidas con honestidad. Yo también lo creo. La supervivencia es lo más importante. Las ambiciones originales de los inhumanos supervivientes se vieron destrozadas.
En otro tiempo, fueron muy orgullosos, creyendo que eran el futuro del mundo y que los humanos comunes solo servían para ser esclavizados por ellos. Pero lo que vivieron hoy destrozó todo su orgullo. Ahora son como animales salvajes heridos, que solo buscan un lugar seguro para lamer las heridas. ¿Y qué plan? ¿Qué ambiciones? Al diablo con todos ellos. En cualquier caso, el líder está muerto. El plan ya no podía continuar. Dado que ese es el caso, ¿por qué saldrían a pelear? Estas personas dijeron estar cansadas de las luchas y las matanzas, y que querían ser buenas personas, tratar a los demás con amabilidad y vivir sus vidas en paz. ¿Enterramos primero el cuerpo del líder? Alguien lo inyectó. Al fin y al cabo, Jia Ying era su líder cuando estaba vivo, aunque casi todos los supervivientes presentan resentimiento hacia él. No la habrían perseguido si su hija no se hubiera pasado al bando contrario. Si no hubieran ido tras Daisy, no se habrían topado con ese hombre horrible. Entonces los demás no habrían muerto. Al final, todo es culpa de Jia Ying. Si no hubiera llevado a cabo ese maldito plan, su hija no habría traicionado a su madre. Entonces, todas estas personas albergan cierto resentimiento hacia Jia Ying. Pero pase lo que pase, Jia Ying ya está muerta. Enterrarán su cuerpo porque la otra parte los ha tratado bien en el pasado. Es medio cadáver. Al fin y al cabo, la parte superior ya había sido hecha pedazos y abandonada en río. Sencillamente no tuvieron tiempo de recogerlos, ni se atrevieron. Entonces, dejémoslo así. De ahora en adelante, no abandonaremos el más allá a menos que sea necesario. La propuesta fue aceptada por todos los inhumanos presentes. Definitivamente necesito descansar un tiempo. Tanto la salud física como la mental son necesarias. Roddy desconocía lo que sucedía en el más allá. Aunque los inhumanos restantes quisieran vengarse de él, a él no le importaba en absoluto. No se tomó en serio a los cientos de inhumanos que lo atacaron simultáneamente. Por no hablar de los pocos felinos, grandes y pequeños, que han sobrevivido, no son rival para nosotros en absoluto. Y Roddy vio un miedo extremo en sus ojos antes de que huyeran. Por lo tanto, supuso que esas razas alienígenas probablemente no se atreverían a volver a buscarlo. Probablemente se mantendrán alejados de él durante el resto de sus vidas. Incluso si se lo encuentran por casualidad, inmediatamente fingirán no verlo y se alejarán de la zona lo más posible. Así es probablemente como se ve un trauma psicológico. Roddy se ha convertido en una sombra psicológica para esas personas. La habitación del hotel. Roddy trajo a Gwen y Daisy de vuelta aquí. Hay una habitación de invitados allí. Puedes quedarte aquí esta noche. En cuanto a dónde quieres ir mañana, eso depende de ti. Roddy habló con Daisy, luego le mostró la habitación de invitados y le preguntó qué necesitaba. Solo necesito cambiarme de ropa. Daisy dijo con cierta timidez. Para ser sincera, ella y Roddy no tenían ningún parentesco, pero Roddy no solo le salvó la vida, sino que también le consiguió un lugar donde pasar la noche. Esto hizo que Daisy sintiera un nivel de cariño que no había experimentado en muchos años. Ni siquiera su propia madre la había querido tanto. La mayoría de las veces, solo quería aprovechar sus habilidades y pensaba que sería una buena ayudante, nada más. Daisy nunca vio ningún afecto familiar en los ojos de esa mujer. Vale, deberías descansar un poco. Roddy ascendió, luego se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí para Daisy. En la sala de estar, Gwen vio salir a Roddy y corrió a preguntarle cómo está Daisy. ¿Se encuentra bien? Bueno, no está mal, al menos no lloré. Roddy dijo. Capítulo 82. Gwen le dio un ligero golpecito, visiblemente molesta. Pobre Daisy, de repente me siento tan afortunada. No solo tengo padres que me han querido desde pequeña, sino que además te conocí. Gwen abrazó a Roddy con fuerza mientras hablaba, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Roddy, ¿a dónde crees que podrá ir Daisy en el futuro? Gwen lo abrazó y preguntó. No lo sé. Ya veremos dónde quiere ir. Puedo llevarla. Roddy dijo. Roddy tenía algunos pensamientos sobre Daisy, pero con su novia justo a su lado, no podía hacer nada abiertamente. Después de todo, también tenía que tener en cuenta los sentimientos de Gwen. Pero todos estos son problemas menores. Roddy sintió que podía con ello. Le pedí a la encargada de limpieza del hotel que me comprara un conjunto de ropa. Tras coger la bolsa de la ama de llaves, Roddy se dio la vuelta y llamó a la puerta de la habitación de invitados. Daisy, ¿puedo pasar? Roddy se quedó en la puerta y preguntó. Tras esperar un rato, se oyó el sonido de unas zapatillas pisando el suelo desde el interior de la habitación. Entonces se abrió la puerta de la habitación de invitados. Daisy, vestida con una bata de baño, se quedó en la puerta mirando a Roddy con expresión de disculpa y le dijo: acabo de ducharme, pasa. Se hizo a un lado para dejar entrar a Roddy. Después de que él entró, Roddy le entregó la bolsa que llevaba.
Esta es la ropa que te compré para que te cambies. Échale un vistazo y 10 centavos si te queda bien. Roddy dijo. Daisy cogió la bolsa y echó un vistazo dentro. Tienen de todo: ropa de abrigo, ropa interior, pantalones y mucho más. Roddy estaba claramente bien preparado. Entonces, por favor, siéntese un momento, enseguida voy. Después de que Daisy terminó de hablar, agarró la bolsa y corrió al baño. Unos 10 minutos después. Daisy salió del baño después de cambiarse de ropa. Llevaba un conjunto recién comprado que parecía sentarle a la perfección. Me queda perfecto, gracias. Daisy se acercó a Roddy y le dio las gracias de nuevo. No hace falta ser tan educado, es solo un atuendo, dijo Roddy. Vamos a salir a cenar más tarde, ¿quieres venir? Daisy estaba a punto de decir que no tenía hambre, pero antes de que pudiera terminar la frase, su estómago empezó a rugir. Esto hizo que Daisy se sonrojara al instante. Miserable barriga tuya, ha llegado en un momento tan inoportuno. Daisy se sentía deprimida. A Roddy no pareció importarle. Dijo directamente: te llamaremos cuando estemos a punto de partir. Puedes descansar un rato. Saldremos en unos 15 minutos. De acuerdo, claro. Daisy respondió en voz baja, con la cabeza gacha, temerosa de que Roddy viera sus mejillas sonrojadas. Solo después de que Roddy se marchó, Daisy se atrevió a levantar la cabeza. ¡Qué vergüenza! Se frotó el pelo con frustración, avergonzada de su comportamiento. Al cabo de un rato, Daisy bajó la mirada hacia el atuendo de 02 que llevaba puesto, con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Cómo sabía mi talla? Al pensarlo, Daisy no pudo evitar sonrojarse de nuevo. Noche. Roddy y Gwen fueron a llamar a Daisy, y los tres salieron a cenar juntos. Los acontecimientos diurnos no parecieron tener mucho impacto en la ciudad. La mayoría de la gente sigue llevando una vida normal y no se ha visto afectada por los disturbios anteriores. Incluso después de que Roddy y sus amigos terminaran de comer, vieron a un gran grupo de personas celebrando algún tipo de fiesta en una plaza cercana. En el centro de la plaza había una gran hoguera, y mucha gente cantaba y bailaba a su alrededor. No hay absolutamente ningún indicio de que esta ciudad haya sufrido un ataque horrible durante el día. Esta gente tiene la piel muy dura. Roddy pensó para sí mismo. Al ver las actuaciones en la plaza, Roddy y sus dos compañeros se detuvieron a observar. De pie entre la multitud, la mirada de Daisy se desvió inconscientemente hacia Roddy, que estaba a su lado. No recordaba la última vez que se había sentido tan segura. Pero ahora que Roddy está a su lado, Daisy siente que no tiene que pensar en nada. Lo único que tienes que hacer es seguirlo en silencio, comer, beber, jugar y ser una chica feliz y despreocupada. Con eso basta. No hay necesidad de pensar en esas cosas que luchan y matan. No hay necesidad de pensar dónde ir mañana. A Daisy le encantaba esa sensación. Incluso quería dejarse llevar por ella. Pero cuando Daisy vio a Roddy abrazando a Gwen al otro lado, se le pasó la borrachera al instante. PD cuarta actualización entregada. Capítulo 78. El tesoro que Daisy robó. Producción masiva de inhumanos. Acojan a Daisy. Eran poco después de las 9 de la noche. El evento en la plaza acababa de terminar, y Roddy y sus dos acompañantes se marcharon para regresar a su hotel. De vuelta en el hotel, Daisy dijo que tenía algo que decirles. Entonces Roddy sacó una botella de vino del mueble bar, sirvió una copa a cada uno de los tres, y luego los tres se sentaron en la sala de estar. Daisy, ¿hay algo que quieras decir? Gwen se sentó junto a Roddy y luego miró a Daisy y preguntó. Daisy los miró a los dos, luego cogió su vaso, dio un sorbo y dijo: debes tener curiosidad por saber por qué me perseguía esa gente, ¿verdad? Sí, Daisy, ¿por qué te perseguían? Gwen preguntó de una manera muy cooperativa. Gwen, en realidad no necesitas llamarme Daisy, solo llámame Daisy. Daisy presentía que algo no andaba bien, sobre todo porque Gwen era solo 1 o 2 años menor que ella. Daisy siempre sintió que ser llamada hermana la hacía sentir vieja. Muy bien, a partir de ahora te llamaré por tu nombre, Daisy. Gwen aportó y dijo. Daisy le suena de Gwen de forma amistosa. Entonces, la expresión de Daisy se tornó seria y dijo: la razón por la que me persiguen esas personas es porque les robe algo. Mientras hablaba, Daisy cogió la bolsa que había estado llevando consigo todo el tiempo, la abrió y sacó un pequeño objeto de metal. Eso es todo. Daisy lo colocó sobre la mesa del centro. Roddy y Gwen observaron el objeto con curiosidad. Este objeto metálico parece un pequeño adorno piramidal, pero es de color blanco plateado y tiene el aspecto de un producto de plata pura. Sin embargo, resulta muy ligero al tacto. Entonces, o es hueco o no es de plata pura, sino de otro metal. ¿De qué sirve esto? Roddy preguntó. Esto puede permitir que la gente común obtenga el linaje de los inhumanos. Daisy dijo seriamente.
Al escuchar esta respuesta, aunque Roddy estaba mentalmente preparado para la posibilidad de que el objeto fuera algún tipo de tesoro, aún así se quedó perplejo. ¿Qué demonios? ¿De verdad esta pequeña pirámide puede convertirse en gente común en inhumanos? ¿Acaso no todos tendrán superpoderes en el futuro? ¿Miles de millones de razas alienígenas en todo el mundo? Roddy imaginó la escena y no pudo evitar poner una cara extraña. ¿De verdad es tan poderoso? Roddy no se lo creía del todo. Los inhumanos son, al fin y al cabo, una de las razas creadas por los celestiales. Si una persona común y corriente pudiera convertirse en un extraterrestre con tanta facilidad, ¿no haría eso que los celestiales parecieran carecer de prestigio? ¿Es posible que alguien suba obras del grupo de los dioses? Roddy no pudo evitar pensar en los mutantes del universo de los X-Men. Hablando de eso, en los X-Men originales, Magneto creó una vez una máquina que supuestamente podía convertir a personas comunes en mutantes. ¿Pero cuál fue el resultado? Es un fallo genético. Resultó que la máquina era completamente poco confiable. Si bien puede convertir a una persona común en un mutante, este resultado provocará que los genes de la persona muten de forma continua e irreversible. El resultado final es que los genes colapsan por completo. El senador que se convirtió acabó convirtiéndose en un charco de agua. Aquí está este pequeño dispositivo. ¿Existen también inconvenientes? Roddy estaba convencido de que tenía que haberla. De lo contrario, Jia-Ying y los demás probablemente ya habrían utilizado este invento de forma extensiva para convertir a personas comunes en extraterrestres. Esto ayudará a fortalecer sus filas. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Capítulo 83. Debe haber una razón. Es realmente potente, dijo Daisy, pero también tiene algunos inconvenientes, en realidad. Lo sabía. Roddy pensó para sí mismo. Aunque este aparato puede transformar a personas comunes en inhumanos, la tasa de éxito de la transformación es muy baja. Daisy dijo de entre un centenar de participantes, solo uno o dos lo conseguirán. Además, y lo más importante, los inhumanos creados mediante su uso tienen una esperanza de vida muy corta y sus habilidades no son muy poderosas. La mayoría son habilidades inútiles y rara vez poseen alguna adecuada para el combate, tantos problemas. Roddy miró la pequeña pirámide plateada que había sobre la mesa de centro y empresarial con la cabeza. Tuvo una baja tasa de éxito y una vida útil corta. Al final, cuando por fin tuvo éxito, los seres alienígenas que transformaron tenían habilidades muy limitadas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Podemos simplemente confiar en la cantidad y ver si tenemos suerte? Roddy opinaba que esto dependía demasiado de la apariencia. Quienes tienen mala piel están condenados. Pero hay maneras de mejorar estos inconvenientes. Exclamó Daisy, cambiando repentinamente de tema. Antes de que lo robara, la gente del más allá ya había desarrollado una fórmula. Si logras formular un estabilizador según esa fórmula, podrás aumentar considerablemente la tasa de éxito de la transformación. Está completado en un tercio aproximadamente. En comparación con el 1 o 2%, un tercio es, sin duda, una cifra bastante alta. Para muchas facciones, un plan con una probabilidad de éxito de un tercio es totalmente factible. ¿Y en cuanto al sacrificio? No hay camino al éxito sin sacrificio. Mientras no sean ellos los que se sacrifican, está bien. Capitalismo, El interés propio es la máxima prioridad. Después de enterarme de esto, ideé un plan para robarlo, continuó Daisy. Sé que están buscando a alguien con quien colaborar. Ya se habían acercado a Hydra antes, pero Hydra tuvo problemas, así que cambiaron de objetivo. ¿Quién es? Roddy preguntó con curiosidad. Daisy negó con la cabeza y dijo que ella tampoco lo sabía. Solo había oído hablar de la posible colaboración, pero desconocía con qué organización se trataba. Ella tampoco lo sabía. Ahora que Jia-Ying ha muerto, se ha perdido casi una décima parte del poder de combate de alto nivel que podría haber tenido en su próxima vida. Además, no pude recuperar este tesoro supuestamente irreemplazable. Por lo tanto, su plan ha fracasado por completo. Sin importar qué fuerza esté dispuesta a cooperar con ellos. Esta colaboración ha fracasado por completo. Después de que Daisy les explicara a Roddy y a los demás por qué la estaban persiguiendo, decidió entregarle la pequeña pirámide de plata a Roddy. Para ser sincero, Roddy también se mostró bastante sorprendido. Después de todo, esto es de gran importancia. Si cae en manos de algunos intrigantes, podría intentar convertir a un gran número de inhumanos en humanos. Daisy no mencionó la fórmula del estabilizador. Pero si esas otras razas en la otra vida pueden deducirlo, entonces naturalmente otras también podrán deducirlo. Nunca subestimes el poder creativo de la humanidad. Si se les da un objetivo suficientemente firme, pueden obrar milagros. En este punto, Roddy no tenía la menor duda. Daisy también debería estar al tanto de esto.
Por lo tanto, su decisión de confiarle esto a Roddy demuestra verdaderamente el grado de confianza que tiene en él. Sin embargo, Daisy tenía razón sobre él. Roddy no tenía absolutamente ninguna intención de producir en masa un gran número de inhumanos. ¿De qué sirve un grupo de inhumanos que probablemente tengan habilidades muy limitadas? Esos inhumanos de élite de las encarnaciones anteriores eran bastante formidables, ¿verdad? El ejército mecánico de Crody los masacró. El otro bando no tuvo ninguna posibilidad de contraatacar. ¿Y cuántas de estas razas alienígenas transformadas a partir de este pequeño artilugio harían falta para crear una sola que alcanzara ese nivel de poder de combate? Debe haber al menos varios cientos o incluso 1000, ¿verdad? Entonces, si quisieras crear un equipo de inhumanos con una fuerza similar a la del más allá, ¿no tendrías que convertir a cientos de miles de inhumanos? Incluso con estabilizadores, una tasa de éxito de un tercio requeriría más de 400.000 sujetos de prueba. ¡Qué depravado es Roddy! ¿Capturar a más de 400.000 sujetos experimentales para hacer este tipo de cosas? El resultado final fue un montón de basura que fue masacrada por la Legión Mecánica. ¿Por qué haría eso? Por lo tanto, esta cosa es totalmente inútil para Roddy. Pero si cae en manos de una organización malvada como Hydra, entonces esto podría ser muy útil. Si se combina con las técnicas profesionales de lavado de cerebro de Hydra, es totalmente posible crear un ejército de millones de inhumanos. A Roddy no le gustaba nada, pero todos los demás sentían mucha envidia. Incluyendo vidas pasadas y vidas futuras. Si Roddy no lo hubiera intentado y descubriera que ni siquiera él podía destruirlo, lo habría destruido inmediatamente. En fin, es un inútil, un pedazo de basura, que además es peligroso. ¿Qué sentido tiene conservarlo? Pero, por desgracia, no puede ser destruido. Por lo tanto, Roddy solo pudo colocarlo temporalmente en la dimensión alternativa. De todos modos, nadie puede conseguirlo simplemente dejándolo ahí. Es lo mismo que destruirlo. Le contó todo y le entregó las cosas a Roddy, alguien en quien podía confiar. Daisy se sintió mucho más relajada. Entonces, ella durmió bien esa noche. No había dormido tan profundamente en más de un año. Daisy solo pudo dormir tan profundamente durante los primeros días después de encontrar a su madre biológica. Más adelante, fue descubriendo gradualmente la verdadera personalidad de Hia-In. Nunca he vuelto a dormir tan bien. Esa noche no se dijo nada. Cuando Daisy despertó al día siguiente, descubrió que Roddy y Gwen, que se alojaban en la habitación principal de al lado, aún no se habían levantado, así que fue al restaurante del hotel a desayunar sola. Al regresar, Roddy y Gwen le trajeron 2 raciones del desayuno. Cuando Daisy regresó después del desayuno, Roddy y Gwen ya estaban despiertos. Te traje el desayuno. Daisy sacudió la bolsa que llevaba y la colocó sobre la mesa del comedor para ellos. Todavía está caliente, deberías comértelo rápido. Ella dijo. ¿Qué comida tan deliciosa es esa? Gwen se acercó trotando para echar un vistazo. Lo comí ayer y estaba delicioso. Gwen sacó una caja de la bolsa que contenía unas empanadillas de gambas cristalinas. A ella le gusta mucho comer estas cosas. En cuanto a Roddy, comió demasiado en su vida pasada. No me pareció especialmente delicioso. Después del desayuno, Daisy se preparó para despedirse de los dos. Ayer había oído a Gwen decir que estaban de viaje porque el colegio de Gwen estaba de vacaciones. Daisy sintió que si los seguía a los dos, sin duda sería como una tercera rueda. Así que, aunque me resistía un poco a desprenderme de él. Pero Daisy 357 decidió decir adiós. Daisy, ¿te vas? Cuando Gwen oyó a Daisy decir que se iba, pareció un poco reaccionar a dejarla marchar. Entonces se giró hacia Roddy, que estaba de pie a un lado, y le hizo un gesto para que intentara convencer a Daisy de que se quedara. Y eso era exactamente lo que Roddy quería. Nunca tuvo la intención de que Daisy escapara. Prácticamente se habían presentado en su puerta, ¿cómo iba a dejar que se escaparan? ¿Tienes algún sitio donde ir antes de marcharte? Roddy dijo. De acuerdo, puedes venir con nosotros unos días y viajar por la zona. Te llevaremos con nosotros cuando regresemos a Estados Unidos y te buscaré un lugar donde hospedarnos entonces. Gwen solo le pidió a Roddy que convenciera a Daisy para que se quedara, pero al final Roddy terminó organizándolo todo por ella. Incluso organizaron dónde viviríamos en el futuro. ¿No es esto un poco inapropiado? Daisy estaba un poco avergonzada. Al fin y al cabo, ella no hacía más que comer y vivir con Roddy. Esto da la impresión de que es el tipo de persona que disfruta especialmente aprovechándose de los demás. ¿Somos amigos? Capítulo 84. Roddy puso deliberadamente cara seria y dijo: si nos consideras amigos, no te niegues. No te preocupes, puede que no tenga mucho más, pero tengo mucho dinero, así que puedes quedarte sin preocupaciones. Al oír esto, Daisy no pudo evitar poner los ojos en blanco.
Sin embargo, en el fondo sabía que Roddy lo decía a propósito. Todo esto era para que ella pudiera quedarse tranquila. Esta vez, Daisy no rechazó la oferta de Roddy. Esto también demuestra que está siguiendo los dictados de su corazón. En realidad, ella no quería irse en primer lugar, pero le daba vergüenza seguir siendo la tercera en discordia, así que planteó la idea de marcharse. Ahora tanto Roddy como Gwen quieren que se quede. ¿Qué otra cosa podría hacer Daisy para ser tan dramático? Daisy, ¿de verdad no te vas? Preguntó Gwen. Daisy asintió y dijo de acuerdo, no me voy, qué bien. Exclamó Gwen alegremente, tomándole la mano, ahora tendré con quién ir de compras. Al oír esto, Daisy miró a Roddy con curiosidad y le preguntó que... ¿Acaso Roddy no suele ir de compras contigo? No, no es eso, pero es diferente, dijo Gwen. Él es un chico, hay cosas que no puedo entender aunque hable con él sobre ellas. Es diferente cuando estamos juntas las chicas. Sí, sí, ahora por fin tienes una amiga con quien ir de compras. Roddy dijo con una sonrisa. P de quinta actualización entregada. A ver si consigo escribir otro capítulo antes de cenar. Si no, los 2 capítulos tendrán que esperar hasta esta noche. Capítulo 79. El viaje termina. Gwen no está en casa. La tímida Daisy. Suscríbete. Con la incorporación de Daisy, el viaje que originalmente era para 2 personas se convirtió en un viaje para 3. Sin embargo, Roddy y Gwen no trataron a Daisy como una extraña en absoluto. Tal como Gwen había dicho antes, con Daisy a su lado, por fin tiene a su mejor amiga con quien puede volver a charlar y con quien puede volver a ir de compras. En esos momentos, Roddy solía seguir a las 2 mujeres, actuando como su protector. Ciertamente. También deben hacerse responsables del pago de la factura. Roddy estaba feliz de poder relajarse, ya que no le importaba cuánto dinero gastara. Mientras Gwen sea feliz, eso es más importante que cualquier otra cosa. En un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado más de una semana. Solo quedan 2 días para que terminen las vacaciones escolares de Gwen. Tras viajar por todo el mundo, los 3 decidieron regresar a Estados Unidos. Si volvemos, no necesitaremos coger un avión ni nada por el estilo. Roddy guardó el coche que nos usó durante su viaje local en su dimensión alternativa, luego agarró a las 2 mujeres con un brazo a cada una y las transportó inmediatamente de vuelta al edificio Paradise en Liberty City. Al llegar a casa, Gwen sacó los regalos que había comprado por el camino y los guardó ordenadamente. Algunas de ellas las compraron como regalos para sus amigas. Algunos fueron comprados para mis padres. Es necesario aclarar estas distinciones para evitar confusiones posteriores. Sería malo que se entregara en el lugar equivocado. Mientras tanto, Daisy también miraba con curiosidad alrededor de la casa de Roddy. ¿Es aquí donde sueles vivir? No parece muy lujoso. A medida que pasaban más tiempo juntos, Daisy se volvió menos educada que antes, su actitud se tornó más informal y, ocasionalmente, le hacía algunos comentarios sarcásticos a Roddy. A Roddy, sin embargo, no le importa esta forma de llevarse bien. Al fin y al cabo, ser siempre tan educado da la impresión de que no estamos al mismo nivel. Por el contrario, esta informalidad demuestra que la relación entre ambas partes es muy estrecha. ¿Qué tan lujoso lo quieres? ¿Qué te parece si te hacemos un mural dorado? Roddy abrió el refrigerador, sacó 2 latas de refresco y le lanzó una de Daisy con disimulo. Daisy tomó un sorbo de su refresco helado y notó una habitación llena de lo que parecían juguetes para niños. ¿Qué son esas cosas? No me digas que ya tienes un hijo. Daisy señaló la habitación y preguntó, ¿en qué piensas? Roddy le dio un golpecito en la cabeza con irritación. Esa es la habitación de Diablo Rojo. Diablo Rojo es mi perro. Daisy se frotó la cabeza y murmuró entre los dientes. Los ricos son inhumanos. Hasta sus perros tienen sus propias habitaciones, que son más grandes que la casa en la que yo vivía. ¡Qué indignante! Roddy no pudo evitar reírse al oír a Daisy murmurar para sí misma. ¿De qué te ríes? Daisy se quedó de pie con las manos en las caderas, furiosa. ¿Dónde está tu perro? ¿Llevas tantos días fuera, acaso tu perro no pasa hambre? Daisy preguntó, ¿cómo es posible? El edificio Paradise cuenta con personal de limpieza. Lo organicé todo antes de irme. Vendrán a limpiar y a dar de comer a los perros a horas fijas. Roddy dijo. Malditos ricos. Capitalistas. Daisy murmuró para sí misma de nuevo. Obviamente. Acostumbrada a una vida de pobreza, Daisy, a pesar de pasar tantos días viviendo sin preocupaciones con Roddy y los demás, todavía no se había adaptado de todo a la vida de los ricos. ¿Cómo pudo imaginarse que este edificio tenía un administrador de propiedades dedicado? ¿Acaso estas personas ricas no temen que les roben sus objetos de valor? Daisy sospechaba que las casas de la gente eran robadas con frecuencia. Daisy le estaba dando demasiadas vueltas al asunto.
Todos los administradores de propiedades del edificio Paradise reciben capacitación interna. Cada uno de ellos ha pasado una verificación de antecedentes y sus datos están registrados. Además, también deben ser revisados al entrar y salir del edificio. Si alguien estuviera realmente poseído por un demonio y robara algo, no podría sacarlo. No des por sentado que, solo porque Natasha pueda entrar y salir con su Kinghead sin inmutarse y tratar el sistema de seguridad del edificio Paraíso como algo insignificante, el sistema de seguridad del edificio Paraíso no tiene nada de especial. De hecho, no era que el sistema de seguridad de Paradise Tower fuera inadecuado. Es porque Natasha es simplemente genial. El Kinghead es simplemente increíble. Después de todo. Una es la seguridad del edificio, la otra es una organización de inteligencia de renombre mundial. Estos elementos pertenecen a dos dimensiones completamente diferentes. No hay comparación. Por la tarde, Gwen llevó a Daisy a comprar algunos artículos para el hogar. Aunque Roddy pensó que simplemente podía pedirle a la ama de llaves que lo comprara, Gwen dijo que su elección era más apropiada para ella. Sin embargo, Roddy pensó que simplemente quería ir de compras. Así que pasó toda la tarde de compras en algunos centros comerciales de Liberty City y compraron muchas cosas. En tan solo una tarde, Roddy gastó más de $300.000 estadounidenses. Cuando Daisy se enteró de esta cifra, se sorprendió una vez más por el poder adquisitivo de los ricos. Más de 300.000. En los últimos 20 años ha gastado mucho menos dinero que eso. Terminé gastando muchísimo dinero en una sola tarde. Dios sabe por qué esas prendas, que claramente están hechas de un simple montón de tela, se atreven a venderse a precios tan elevados. ¿Ser propietario de una marca de diseño te hace superior? Daisy se sintió avergonzada después de haber gastado tanto dinero. Aunque Roddy le había dicho más de una vez que no necesitaba ahorrarle dinero. Pero después de haber gastado tanto dinero de golpe, Daisy sintió que debía tener más cuidado en el futuro, aunque Roddy le dijo que no pasaba nada. La propia Daisy seguía teniendo algunas dudas. Después de todo, Gwen es la novia de Roddy, así que no importa cuánto dinero gaste. Porque los dos eran pareja. Abadejo. ¿Pero qué hay de la propia Daisy? Ella es solo una amiga. 7. Aunque Daisy a veces sentía que Roddy podía sentir algo por ella, negaba con la cabeza enérgicamente cada vez que pensaba en ello. Entonces me dije a mí mismo que no le diera demasiadas vueltas. 2. 3 grandes ilusiones en la vida. 5. Crees que le gustas. 7. Crees que tienes mucho tiempo. 6. Crees que nunca serás una persona común y corriente en el futuro. 3. Todo esto son ilusiones. 6. Daisy se advirtió a sí misma. 8. No dejes que las cosas salgan mal y termines sin amigos. Y Gwen había sido tan buena con ella, ¿cómo podía pensar que al novio de Gwen le gustaba? ¡Ay, Dios mío! ¿Soy tan idiota? Hasta la propia Daisy se menospreciaría a sí misma. Entonces, no cometas errores cognitivos. Roddy es simplemente una buena persona. En realidad no le caigo bien. Daisy se dijo esto a sí misma en varias noches tranquilas. Entonces empezará a tener insomnio. Capítulo 85. El segundo día después de regresar a Liberty City. Gwen se llevó los regalos a casa, y Roddy la acompañó. Sin embargo, cuando regresaron, solo quedaba Roddy. De ninguna manera. Los padres de Gwen no la han visto en muchísimo tiempo y la extrañan extrema. Así que Gwen decidió quedarse en su casa esta noche y venir mañana. Mientras Roddy se marchaba, se fijó en la mirada del jefe George, una mirada que parecía pertenecer a un vencedor. Roddy se quedó sin palabras. Me pregunto si todos los padres son así. Jefe George, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué sigues comportándote como un niño pequeño? Cuando Roddy regresó al edificio Paradise, vio a Daisy jugando al frisbee con Red Devil nada más entrar. Daisy lanzó el frisbee, y entonces Red Devil se teletransportó para atraparlo y luego se teletransportó de vuelta junto a Daisy. La persona y el perro parecían estar divirtiéndose mucho. Para ser sincera, Daisy se sorprendió bastante cuando se enteró de que el Diablo Rojo podía teletransportarse. ¿Puede un perro teletransportarse? Su expresión era casi idéntica a la de Gwen en aquel entonces. Si no fuera porque no era apropiado tomar fotos abiertamente, Roddy realmente quería tomarle una foto a Daisy para guardarla como recuerdo. Para que pueda revivir la expresión de asombro que tenía entonces. ¿Por qué has vuelto sola? ¿Dónde está Gwen? Daisy pareció bastante sorprendida al ver a Roddy regresar solo. Se quedará en casa esta noche y vendrá mañana. Roddy dijo, y luego saludó a Diablo Rojo, indicándole al perro tonto que corriera hacia él, y le acarició la cabeza. Al cabo de un rato, Roddy se dio cuenta de que Daisy no se movía, así que se giró para mirarla. La encontré todavía de pie allí, perdida en sus pensamientos. No sé qué está pensando. ¿Qué estás mirando? Roddy la saludó con la mano.
Entonces Daisy recobró la compostura, se sonrojó sin motivo aparente y puso una excusa para ir al baño antes de salir corriendo. ¿Este tipo está pensando en algo obsceno? Roddy observa la figura de Daisy alejándose con una expresión extraña. Esa noche, solo Roddy y Daisy estaban en casa. Roddy tampoco salió a perder el tiempo. Aunque Gwen no estaba en casa esta noche, no podía dejar a Daisy sola. Voy a nadar, ¿quieres venir conmigo? Roddy se levantó de arrepentimiento y dijo, ah. Daisy hizo una pausa por un momento, luego vio que Roddy ya se había quitado la camisa y rápidamente negó con la cabeza, sonrojándose. No. No, no sé nadar. ¿No sabes nadar? Roddy, excitando, sin desenmascarar la patética mentira de Daisy, se dio la vuelta, abrió la puerta, salió y saltó a la piscina exterior de la terraza. El agua estaba muy fría por la noche. Sin embargo, dada la condición física de Roddy, la temperatura no le importaba en absoluto. Además, también tiene la capacidad de absorber energía. Puede absorber el frío, por lo que el cuerpo no siente frío. Después de nadar 2 o 3 largos en la piscina, Roddy regresó a la orilla. En ese momento, vio una figura de pie frente a él, y cuando levantó la vista, vio a Daisy de pie allí con una toalla de baño en la mano. Me di cuenta de que no trajiste una toalla, así que te la traje. Daisy dijo, sonrojándose. Instintivamente bajó la cabeza, mirando a Roddy con vergüenza. En ese momento, Roddy también se acercó y le quitó la toalla de baño de la mano. Gracias. Roddy secó el agua y luego se giró para sentarse. ¿No te vas a sentar? Roddy miró a Daisy, que seguía allí de pie, y dijo. Daisy, con aspecto algo nervioso, se sentó en el asiento de al lado. Después de sentarse, no dijo ni una palabra y simplemente mantuvo la cabeza baja. A Roddy le pareció divertida su apariencia, así que se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué estás haciendo? Daisy se sobresaltó al verlo. No te muevas. Roddy gritó de repente. Daisy quedó paralizada, congelada en el sitio, demasiado asustada para moverse. En ese momento, Roddy extendió la mano y tomó una tierna hoja verde del cabello de Daisy. Tienes una hoja en la cabeza. Roddy bajó la hoja y se la enseñó a Daisy. Al ver esto, Daisy suspiró aliviada en secreto. Ella acababa de pensar que Roddy iba a hacerle algo. Resulta que solo tenía una hoja en la cabeza. ¡Qué susto! Pero, por alguna razón, Daisy se sintió un poco decepcionada. Esto hizo que Daisy se sintiera como una idiota. ¿Cómo era posible que volviera a tener sentimientos por el novio de su mejor amiga? Creo que ya los habíamos visto antes en el parque ecológico. Daisy explicó. Roddy movió y colocó la hoja con indiferencia sobre la mesita que tenía al lado. ¿Por qué tienes la cara tan roja? Él, el buen Lizao, dijo de arrepentimiento. Ah. Daisy estaba tan nerviosa que no supo qué responder. En ese preciso instante, vio de repente cómo se acercaba el rostro de Roddy, y entonces sintió un toque fresco y refrescante. Los ojos de Daisy se abrieron de par en par. Le costó un rato darse cuenta de lo que estaba pasando, y entonces se apartó a Roddy. Yo. Tengo sueño, me voy a dormir ahora. Al ver a Daisy huir presa del pánico, Roddy, escuchando, se dio la vuelta y saltó de nuevo a la piscina. A altas horas de la noche. Daisy tiene problemas para dormir otra vez. La escena junto a la piscina se repetía una y otra vez en su mente. Se preguntó a sí mismo por qué Roddy había hecho eso. ¿Le gustó? Una pregunta tras otra seguía apareciendo en la cabecita. Daisy sintió que estaba a punto de volverse loca. Allende. En otra habitación, Roddy estaba charlando con Gwen. Gwen también le preguntó cómo estaba Daisy. Roddy dijo que Daisy ya se había ido a la cama. Gwen le dijo a Roddy que dejara de molestar a Daisy todo el tiempo. Roddy negó rotundamente haber acosado alguna vez a Daisy. Las dos charlaron hasta casi la medianoche, antes de que Gwen finalmente se quedara dormida. Los dos se despidieron con un buenas noches y colgaron el teléfono. Me pregunto si Daisy ya estará dormida. Roddy pensó para sí mismo mientras dejaba el teléfono. Sin embargo, no fue directamente a buscarla. Al fin y al cabo, el exceso de algo bueno puede ser perjudicial. Se dio cuenta de que Daisy no se resistía. Pero eso es todo. Si Roddy hiciera algo realmente escandaloso, ella simplemente podría marcharse. Eso sería nuestro fin. PC sexta actualización entregada. Capítulo 80. La fiesta tardía en el yate. El corazón de Daisy está en crisis. Suscríbete. Como era de esperar, Daisy volvió a tener insomnio esa noche. Y no se durmió hasta el amanecer. Cuando despertó, descubrió que ya era por la tarde. Dormí durante tanto tiempo. Daisy se levantó de la cama, corrió al baño a asarse y luego abrió la puerta de un empujón y salió corriendo. En ese momento, Roddy estaba leyendo un libro en la sala de estar.
Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 86. Como heredero multimillonario de segunda generación, Roddy no es solo alguien que va a bares, corre en coches y hace otras cosas. De vez en cuando, también leía libros para enriquecer sus conocimientos. Por ejemplo, ahora mismo. ¿Estás despierto? Al oír que se abría la puerta, Roddy levantó la vista y vio a Daisy de pie en el umbral, con aspecto nervioso, así que sonrió y la saludó. ¿Dónde? Gwen. Daisy dudaba un poco en enfrentarse a Roddy, principalmente por lo sucedido anoche, que la dejó pensando toda la noche en cómo manejar la situación. Daisy incluso había considerado irse para no sentirse culpable. Pero no podía soportar desprenderse de él. Así que estuvo dando vueltas a la decisión toda la noche y aún así no pudo tomar una decisión final. Tendremos que posponerlo por ahora. Gwen vino esta mañana y ahora. Roddy miró su reloj y dijo: deben estar ensayando. Ah, claro. Gwen dijo que deberíamos cenar juntos esta noche. Menos mal que te despertaste, si no, habría tenido que ir a despertarte dentro de un rato. ¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche? Daisy estaba un poco nerviosa. Después de lo sucedido anoche, ahora tiene miedo de ver a Gwen. Porque cada vez que Daisy la ve, se imagina de Gwen preguntándole por qué le robó a su novio. ¿Puedo no ir? Daisy dijo con dificultad. ¿No vas? Roddy dejó el libro, se levantó y se acercó a Daisy, mirándola. ¿Inclinar? ¿Cuál es el motivo? Él preguntó. Me duele el estómago. Daisy se agarró el estómago y dijo. Roddy le echó un vistazo y negoció con la cabeza. Eso es demasiado falso, cambiémoslo. Daisy permaneció en silencio por un momento. No tengo hambre, estoy a dieta. Ella añadió. En cuanto terminé de hablar, me empezó a rugir el estómago. Roddy no pudo evitar reírse. Hiciste lo mismo la última vez, hasta tu barriga es más obediente que tú. Dijo con una sonrisa. Al ver la actitud despreocupada y alegre de Roddy, Daisy no pudo evitar sentirse molesta. Todo es culpa tuya. Daisy murmuró enfadada. ¿Qué dijiste? Roddy preguntó. No, no es nada. Dijo Daisy rápidamente. Dije que necesitaba cambiarme de ropa, así que por favor, váyanse ya. Mientras hablaba, empujó a Roddy hacia afuera y luego cerró la puerta de golpe. Roddy, de pie junto a la puerta, negó con la cabeza al ver la puerta cerrada, luego se volvió hacia el sofá y se sentó para seguir leyendo. Noche. Gwen llegó al edificio Paradise a las 5 en punto. Entonces Roddy condujo al Cullinan que ya había conducido antes, llevándolas a ella y a Daisy al restaurante que habían reservado. Gwen estuvo charlando animadamente con Daisy durante todo el camino. Daisy respondió de vez en cuando, pero cualquiera podía darse cuenta de que algo la preocupaba. Gwen no le dio mucha importancia, solo pensó que Daisy probablemente estaba pensando de nuevo en sus padres. Así que charló con Daisy con aún más entusiasmo. Intentaba distraer a Daisy con temas interesantes para que pudiera superar su tristeza. La actitud comprensiva de Gwen solo hizo que Daisy se sintiera aún más culpable. Gwen es una persona tan buena, y yo que intenté robarle a su novio, no soy humano. Justo cuando Daisy pensaba esto, levantó la vista y vio la mirada de Roddy sobre ella en el espejo retrovisor. Esa mirada parecía burlarse de ella, lo que provocó que Daisy le devolviera la mirada con enojo. Roddy estaba completamente desconcertado. Solo había echado un vistazo por curiosidad, así que ¿por qué Daisy lo miraba de arrepentimiento con tanta furia? ¿Me pasé de la raya anoche? Pero no hizo nada más, ¿verdad? Las 3 personas que cenaban allí tenían cada una de sus propias opiniones. Daisy se sentía culpable con Gwen y enfadada con Roddy por reírse de ella. Gwen simplemente se preocupa por Daisy y quiere ayudarla a superar su tristeza y a comenzar una nueva vida. ¿Y Roddy? Daisy lo fulminó con la mirada una vez durante todo el incidente, e incluso le dio 2 patas debajo de la mesa. 8 es como un globo desinflado. Roddy se consideraba un hombre que había vivido innumerables romances, pero nunca había conocido a una mujer como Daisy, cuyas emociones eran tan impredecibles. Ayer estaba tan tímida, actuando como si cualquiera pudiera intimidarla. Como resultado, hoy no lo soporté en absoluto. Ella lo miró con furia y le dio una patada. ¿Qué quiere decir esta mujer? Roddy estaba un poco confundido. De camino a casa esa noche, Roddy seguía pensando en lo que había sucedido durante la cena. En ese preciso instante, sonó su teléfono, que estaba a un lado. Roddy pulsó el botón de respuesta en el coche. Entonces se escuchó la voz de Annie a través de los altavoces del coche. Roddy, ¿estás libre mañana? Mañana. Roddy miró a las 2 mujeres que charlaban en la última fila, pensó un momento y dijo: estoy libre, ¿qué pasa? No es nada importante, solo la fiesta en el yate de la que te hablé la última vez.
No pudiste venir la vez anterior por algo, así que estaba pensando en organizarte otra. Un grupo de chicas de Corea del Sur viene a Estados Unidos a actuar estos días, y ya invita a su manager. Seguro que estarán en el barco. Antes te gustaban mucho esas famosas coreanas, ¿verdad? Esta vez te he traído un grupo de chicas entero de golpe. ¿Qué te parece? ¿Te basta, colega? Eres un verdadero hermano. Roddy miró a las dos mujeres de la última fila, con una mezcla de diversión y exasperación. Gwen estaba bien. De hecho, cuando decidió estar con Roddy, ya había decidido aceptar todas las fortalezas y debilidades de Roddy. Indudablemente. Uno de los defectos de Roddy es su afición a las mujeres. Ella ya lo sabía. Desde la primera vez que conoció a Roddy, supo que no era un hombre cualquiera. Además, ¿qué niño rico de este mundo no es un mujeriego? Los ricos son todos mujeriegos. O mejor dicho, todos los hombres son volubles. La diferencia radica en que algunos solo pueden pensarlo en su corazón, mientras que otros tienen la capacidad de actuar en consecuencia. De hecho, mientras Gwen tiene a Roddy en su corazón y la ame de verdad, eso es suficiente. El comportamiento de Roddy en los últimos meses es suficiente para demostrar que es sincero conmigo. A Gwen no le importa salir de vez en cuando, simplemente por diversión o algo así. Está bien, ve si quieres. Gwen lo dijo con mucha franqueza. En ese momento, Harry, al otro lado del teléfono, también escuchó la voz de Gwen e inmediatamente se dio cuenta de que había llamado por error. Ejem. Gwen, tú también estás aquí. Hola. Harry saludó a Gwen con cierta torpeza y luego dijo, bueno, de repente me acuerdo de que tengo una reunión muy importante mañana, ¿qué tal si la hacemos en otro momento? De acuerdo, entonces será la próxima vez. Roddy colgó el teléfono, sintiéndose a la vez divertido y exasperado. La llamada de Harry fue, sin duda, inoportuna. En cualquier otro momento, Roddy sin duda habría estado de acuerdo. Pero ahora mismo, delante de Gwen, aunque la propia Gwen dijo que no le importaba que Roddy anduviera por ahí fuera, siempre y cuando no trajera mujeres a casa. Pero eso son solo palabras. Si Roddy realmente aceptara esto delante de Gwen, ella sin duda se sentiría incómoda. Entonces, aprovechando la patética excusa de Harry, Roddy se negó rotundamente. Tras colgar el teléfono, una sonrisa brillante en los ojos de Gwen. Gwen interpretó la negativa de Roddy a la invitación de Harry, debido a su presencia, como una señal de su amor por ella. Si no se preocupa por sí mismo, entonces no le importarán en absoluto sus propios sentimientos. El hecho de que esté haciendo esto ahora demuestra que se preocupa por sí mismo, ¿no? Gwen sintió una dulce calidez en su corazón, y sus ojos se llenaron de amor al mirar a Roddy. Pero esto dejó a Daisy, que estaba cerca, completamente desconcertada. Acababa de oír a la persona que hablaba por teléfono sobre una fiesta en un yate, y luego sobre un grupo de chicas coreanas, y que a Roddy le gustaba mucho eso. ¿Acaso esto no demuestra que Roddy es un mujeriego? Y aún no se ha corregido. ¿Pero por qué Gwen le pidió que aceptara? ¿A Gwen no le importa en absoluto? Capítulo 87. Lo que Daisy aún más no podía entender era: ¿por qué Gwen mira a Roddy con tanta ternura ahora, como si el amor en sus ojos estuviera a punto de desbordarse? ¿Qué está sucediendo? ¿Les han lavado el cerebro? La forma de pensar de la gente de las grandes ciudades es diferente a la de alguien como ella, que ha estado vagando durante años. ¿Está desfasada con respecto a los tiempos que corren? Una pregunta tras otra no dejaba de rondar por la mente de Daisy. Al mismo tiempo, de repente no pudo evitar preguntarse si a Gwen le importaría que ella estuviera con Roddy, ya que Gwen era tan generosa. Por un momento, Daisy tuvo muchas ganas de preguntarle a Gwen. Por suerte, Daisy no estaba realmente loca. Si hiciera una pregunta tan estúpida, estaba segura de que Gwen la echaría del coche inmediatamente. Después de todo, sale a divertirse y luego trae a una mujer a casa para mantener una relación a largo plazo. Son dos cosas completamente diferentes. Aunque Daisy no comprendía los pensamientos de Gwen, sabía que era poco probable que Gwen se mostrara indiferente ante esta situación. Pero, ¿y sí? En ese instante, una semilla fue plantada repentinamente en el corazón de Daisy. Simplemente no sé cuándo echará raíces y brotará esta semilla. Gwen no volvió a casa esta noche. En cambio, se quedó con Roddy. Cuando Daisy regresó, dijo que quería descansar y volvió corriendo a su habitación antes de tiempo, ya que no quería ser la tercera en discordia. Daisy no pudo volver a dormir esa noche. Esta era su segunda noche consecutiva de insomnio. Luego, al amanecer, volvió a quedarse dormida. Cuando me desperté, ya era por la tarde. No puedo seguir haciendo esto, es una pérdida de tiempo. Daisy se sintió avergonzada de su comportamiento. Desperdiciar es algo tan vergonzoso. Además, es un desperdicio de algo tan valioso como el tiempo. Así que decidió que debía dormir bien esa noche y dejar de darle vueltas a las cosas y de mantenerse despierta. Resultado.
Daisy acababa de terminar de lavar los platos y abrió la puerta cuando vio a Roddy sacando una maleta del dormitorio. ¿Vas a salir? Preguntó Daisy, desconcertada. Somos nosotros quienes necesitamos salir. Roddy dijo. También deberías preparar tu equipaje. No necesitas llevar mucho. Solo algunos trajes de baño y otras cosas que creas imprescindibles. Todo lo demás está en el yate. Margarita, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué es? ¿Yate? No, ¿no te negaste ya ayer? Daisy se acercó rápidamente y se apartó de Roddy. ¿Estás loco? Dijo en voz baja, ¿no la rechazaste ayer delante de Gwen? ¿Por qué hoy te retractas de tu palabra? Me he dado cuenta de que los hombres solo piensan con las entrañas, ¿no? No, ¿estás entendiendo mal algo? Roddy miró a Daisy, que estaba inexplicablemente agitada, con una sonrisa irónica. Explicó. El yate del que hablo es el mío, no el que Harry me pidió ayer. Y no había ningún grupo de chicas en el yate. Solo somos tú, Gwen, yo y algunos miembros del personal de servicio. No es lo que piensas, ¿de acuerdo? Daisy se dio cuenta de que había entendido mal después de escuchar la explicación de Roddy. Ella volvió a sonrojarse profundamente. Lo hago por tu propio bien. Daisy argumentó, sí, sí, eres el mejor. Roddy negó con la cabeza y luego la empujó de vuelta a su habitación. Date prisa y haz las maletas, nos vamos pronto. Roddy dijo. Tal vez no debería ir, dijo Daisy. No sé nadar, le tengo miedo al agua. ¿Crees que me lo creo o no? Roddy puso los ojos en blanco y dijo, está bien, deja de decir tonterías y date prisa. Te estamos esperando. Al ver que no podía convencer a Roddy de lo contrario, Daisy no tuvo más remedio que armarse de valor y volver a su habitación para hacer la maleta. Una hora después. Roddy condujo hasta su muelle privado. Su muelle privado está ubicado en el patio trasero de su villa con vista al mar. El patio trasero de la villa da directamente al mar, donde Roddy construyó un gran muelle en el que están amarrados sus 3 yates. Los 3 yates incluyen un gran yate de lujo de 45 metros de eslora, utilizado principalmente para fiestas en el mar y que no se necesita en otros momentos. Los otros 2 son yates de tamaño mediano, de 15 y 16 metros de eslora. Durante un tiempo, a Roddy le gustaba pescar en el mar, y a veces, por puro capricho, salía a pescar solo. Compró esos 2 yates por aquella época. Ese gran yate de lujo le costó a Roddy $33 millones, más que cualquier coche que hubiera comprado jamás. El problema principal son los elevados costos de mantenimiento. Aunque Roddy no lo usa mucho, está quemando dinero prácticamente cada segundo que está aquí parado. En comparación, esos 2 yates de tamaño mediano son mucho más baratos. No merece la pena mencionarlo en absoluto. PD séptima actualización entregada. Eso es todo por la actualización de hoy. Actualmente me faltan 8,5 capítulos. Por último, gracias al lector 13.916. Por otras 1000 palabras. Añadiré otras 1000 palabras a los capítulos pendientes. Actualmente hay 8 capítulos y 3000 palabras pendientes. Capítulo 81, un viaje al mar. Daisy realmente no sabe nadar. Señor Lu, bienvenido a bordo. En el muelle, una fila de mujeres tripulantes permanecían erguidas e inclinadas, con una mujer madura al frente del grupo que lucía una larga melena rubia recogida en una sola coleta. Ella es la capitana de este viaje, Melissa. Las 9 chicas que estaban de pie detrás de Melissa eran las integrantes de la tripulación de este viaje, así como el personal de servicio a bordo. Todas eran mujeres de entre 20 y 25 años. Tras recibir formación profesional, todos ellos se encuentran al más alto nivel en sus respectivos campos. Estas personas. Todos ellos fueron contratados por Roddy. Al fin y al cabo, un yate de lujo de estas dimensiones no puede ser navegado por una sola persona. Requiere al menos 5 o 6 tripulantes para mantener una navegación normal. Incluyendo a algunos miembros del personal a bordo, Roddy contrató a un total de 10 personas. Ni más ni menos. En ese momento, Daisy, que estaba arrastrando una maleta, miró a Roddy. Esa mirada parecía decir sabía que no ibas a cambiar. Roddy simplemente lo ignoró. Tiene la conciencia tranquila, ¿verdad? La razón para contratar a mujeres como miembros del equipo es que Gwen y Daisy también necesitan subir contenido, y sería demasiado inconveniente tener hombres en el equipo. Roddy contrató un equipo compuesto íntegramente por mujeres para que cuidaran de ellos dos. ¿Cómo se llama esto? Eso sí que es dedicación desinteresada. No pasa nada si Daisy no lo entiende. Roddy no se rebajará a su nivel. Melissa, voy a tener que pedirte ayuda otra vez. Roddy saludó primero a la capitana Melissa, a quien ya había conocido en varias ocasiones. También la había contratado para una fiesta que organizó en su yate. Recuerdo la primera vez, Melissa era la primera oficial. Sin embargo, fue ascendida a capitana en su segundo intento.
Mi trabajo está mejorando cada vez más, e incluso mis honorarios por aparición han aumentado significativamente. Pero Melissa definitivamente vale la pena. Ella y su equipo siempre han gozado de una excelente reputación en el sector. Un buen servicio es fundamental, es lo más importante. Lo primordial es que guarden silencio, que no cotilleen sobre los asuntos de los huéspedes ni divulguen lo que ocurre en el yate. Por lo tanto, muchas personas adineradas prefieren contratar al equipo de Melissa. Roddy pudo contactar con su equipo para que le atendieran con una sola llamada telefónica porque era un usuario super big de la empresa y tenía el privilegio de no necesitar concertar una cita. De lo contrario, tendrás que esperar en la cola durante al menos 1 o 2 semanas. ¿Qué? ¿No quieres esperar? Entonces busca otro equipo. En cualquier caso, no les faltan oportunidades laborales. Señor Lu, usted es quien nos ha cuidado. Melissa, que cumplió 30 años este año, luce mucho más joven que otras mujeres europeas y americanas de su edad. Oí que también tiene ascendencia latinoamericana y que, con los cuidados adecuados, se ve igual que las mujeres de 24 o 25 años que la rodean. Por eso el equipo de Melissa es tan popular. En primer lugar, es agradable a la vista. Además, si tienes buenas habilidades, las oportunidades laborales te llegarán en abundancia. Capítulo 88. Señorita Stacy, por favor, déjeme su equipaje. Señorita Johnson, por aquí, por favor. Los tripulantes que estaban detrás de ellos también se adelantaron para recoger el equipaje de las 3 personas, y luego el grupo subió al yate que estaba detrás de ellos. Perla Blanca. Roddy bautizó el yate con ese nombre tras ver Piratas del Caribe. Originalmente queríamos llamarlo Perla Negra, pero pensamos que no podía ser exactamente igual, ¿verdad? Así que le cambiaron el nombre a Perla Blanca. No es muy cómodo, pero es solo algo para divertirse, así que ¿a quién le importa? En el yate, Roddy primero les mostró las instalaciones a las 2 mujeres. El yate, de 45 metros de eslora, tiene 4 cubiertas. Las instalaciones interiores también son muy completas, especialmente el dormitorio principal en la planta baja, que incluso tiene vistas al mar. El cristal transparente permite tener una visión clara del paisaje submarino, y una vez que te adentra un poco más en el mar, incluso puedes ver grandes peces marinos como tiburones. Además, el yate también está equipado con motos acuáticas, un bote salvavidas de repuesto y más. En la segunda planta también hay una fuente termal. Después de jugar en el agua, puedes relajarte en la fuente termal, un verdadero placer. También suelen estar disponibles otras instalaciones recreativas. Lo único que falta es una plataforma de aterrizaje para helicópteros o algo parecido. Sin embargo, un yate de 45 metros sigue siendo algo pequeño y no puede albergar estas instalaciones que consumen mucho espacio. Roddy pensaba que en el futuro podría comprar un yate aún más grande. Al menos hagan uno que mida más de 100 metros de largo. Por ejemplo, el yate de Harry mide 86 metros de largo. Es mucho más grande que el Roddy. Sin embargo, cuanto más grande sea el yate, más complicado será comprarlo. Las que miden más de 100 metros de largo no son algo que se pueda comprar simplemente teniendo dinero. También hay que cumplir ciertos requisitos. Para realizar un pedido, el fabricante le proporcionará servicios de personalización profesional en función de sus necesidades. En resumen, aunque cumplas los requisitos para comprar, aún tendrás que esperar al menos varios meses. Es como comprar un coche de lujo. Cuanto más caro sea, más tiempo tendrás que esperar. Se está haciendo que parezca una especie de privilegio. Dios mío, todavía nos lo estamos pasando bien. Más de 1 hora después, el yate ya no podía divisar la costa a lo lejos. Llegados a este punto, Melissa y su equipo habían completado la mitad de su trabajo preliminar. Mientras tanto, Roddy y los demás ya se habían puesto sus trajes de baño. Roddy llevaba unos pantalones cortos de playa que dejaban ver su físico perfecto. Sus músculos eran tan perfectos como esculturas de mármol, con líneas y contornos definidos. Daisy, que acababa de cambiarse de ropa en la habitación, quedó atónita por lo que vio. Puedo estar reaccionando. Roddy agitó la mano deliberadamente delante de sus ojos. Cuando Daisy recobró el sentido, se sonrojó, resopló y se dio la vuelta para correr hacia el otro lado. Al cabo de un rato, Gwen también salió. Ella le escuchó a Roddy, luego se acercó rápidamente a él y le dijo que... ¿Volviste a molestar a Daisy? De ninguna manera, me basta con que no me intimide. Roddy lo negó descaradamente. Gwen llamativamente y le dio una palmadita en el hombro. Roddy, sé que no puedo tenerte solo para mí, pero prométeme que, aunque quieras encontrar otras novias en el futuro, me lo dirás con antelación, ¿de acuerdo? Gwen abrazó suavemente a Roddy y se acurrucó junto a él. Tonto, te estás dando demasiadas vueltas. Roddy acarició suavemente el cabello de Gwen, luego bajó la cabeza y le besó la frente. No le des demasiadas vueltas. Vamos. No hagas esperar a Daisy.
Podría pensar que estamos tramando algo. Roddy dijo con una sonrisa. Al oír esto, Gwen sonó, y entonces los dos salieron de la cabaña tomados de la mano. El yate zarpó del muelle alrededor de las 14:30. Aproximadamente a las 15:45, llegamos a nuestro primer destino, un lugar de pesca de altura. Entonces Roddy y los demás que iban en el yate empezaron a pescar. Voy a pescar algo para mí y traerlo para la cena. Aunque el barco había preparado una gran variedad de comida, cuando uno sale a alto mar, no puede irse sin pescar algo de pescado fresco para probar. No es que sea especialmente delicioso. Lo principal es disfrutar del proceso. En lo que a pesca se refiere, Roddy es prácticamente un experto. Pero hoy simplemente tuvo mala suerte, porque quizás cada vez que echaba el cebo, se lo comían, y cuando lo recogía, solo quedaba el anzuelo. Por otro lado, Gwen y Daisy ya han pescado 6 peces en media hora. Con eso les alcanza para comer a los 3 esta noche. Pero ambos estaban claramente absortos y no tenían intención de parar. Y, como Roddy no conseguía que nadie lo picara, Daisy incluso se burló de él. ¿Cómo podía Roddy admitir que sus habilidades para pescar eran inferiores a las de 2 niñas pequeñas que nunca antes habían pescado? Así que seguí intentándolo, decidido a pescar uno esa noche sin importar nada. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso. Melissa y los demás ya están preparando la cena. Preparar comida en alto mar puede ser a la vez sencillo y complicado. Es sencillo en el sentido de que si solo quieres una comida simple, no necesitas prepararla demasiado. Pero si quieres comer bien y tener una experiencia gastronómica refinada, eso llevaría muchísimo tiempo. Melissa y sus amigas, como era lógico, necesitaban preparar la comida con cuidado, por lo que llevaban mucho tiempo ocupadas preparándola. Solo 3 mujeres de la tripulación permanecieron con Roddy y sus hombres, ayudándoles desde la barrera. Sin embargo, Roddy no podía ofrecer mucha ayuda. Gwen y Daisy al menos pudieron ayudar a tirar de la caña de pescar, pero Roddy no pescó ningún pez y solo pudo observar cómo Gwen y los demás se divertían tanto. Eran poco después de las 5 de la tarde. La preparación de la comida de Melissa está casi terminada. Roddy finalmente pescó un pez. ¿Quién acaba de decir que estuve en la Fuerza Aérea? Roddy levantó un mero que había pescado y habló con las 2 mujeres que estaban allí. 0. Solicitando flores 0. Es solo un pequeño mero, mira qué engreído estás. Daisy se rió y dijo mira lo que hemos pescado. Esto sí que es pescar. Lo tuyo, en el mejor de los casos, es solo alimentar a los peces, dar de comer a los peces es ir demasiado lejos. Roddy sintió como si le hubieran apuñalado el corazón. Arrojó el pez que tenía en la mano al tanque, luego alzó a Daisy en brazos y le dio 2 bofetadas. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Bájame. Daisy tuvo dificultades e incluso recurrió a Gwen en busca de ayuda. Gwen finalmente logró rescatarla, pero la niña seguía sin estar convencida. Se escondió detrás de Gwen y le hizo muecas a Roddy, mientras se frotaba el lugar donde acababa de ser golpeada. En realidad no dolió, ya que Roddy no usó mucha fuerza. Solo era una broma. Pero Daisy tenía una sensación diferente. Su rostro sonriente se había sonrojado con la puesta de sol, aunque era difícil discernir si se debía a la puesta de sol o a otra cosa. El cielo sobre el mar se oscureció rápidamente. Roddy y su grupo también subieron a la terraza del tercer piso para comenzar a cenar. Melissa y sus amigas prepararon una cena muy suntuosa. Los 3 quedaron encantados con la comida. Melissa y los demás se alegraron mucho al oír esto, y el grupo charló, comió y bebió, y el tiempo pasó volando. Eran poco después de las 9 de la noche. Roddy y los demás se estaban preparando para descansar. El yate navegará a una velocidad lenta y constante por el mar durante la noche, y debe llegar a su próximo destino a primera hora de la mañana siguiente. Jugaremos otro día y luego podremos empezar a regresar cuando oscurezca. Deberían poder regresar a los muelles de Liberty City en la tarde del día siguiente. En el yate, en el camarote principal de la planta baja. Gwen y Daisy estaban tumbadas en la cama, con la cabeza asomando, mirando el lecho marino al otro lado del cristal que había debajo. El paisaje submarino se puede apreciar incluso de noche gracias a las luces que brillan desde debajo del yate. En ese momento, los dos estaban mirando los peces en el agua y hablando sobre qué pez era más fácil de pescar. Cuando Roddy entró, vio que ambos estaban allí, así que se acercó a ellos. ¿De qué estás hablando? Roddy preguntó. Daisy lo miró, resopló y dijo no entenderías de qué estamos hablando, después de todo, eres un pez gordo en la Fuerza Aérea. Tras decir eso, Daisy no pudo evitar reírse. Gwen, que estaba de pie a su lado, se tapó la boca y soltó unas risitas. ¿Es bueno el alto cargo de la Fuerza Aérea? Roddy hizo un gesto como si fuera a atacar. Daisy estaba tan asustada que rápidamente corrió detrás de Gwen para esconderse. Si me vuelves a pegar, te. Capítulo 89 ¿Qué deseas? Roddy la miró con furia.
Daisy resopló y apartó a Gwen, diciéndole: Gwen, mira, tu novio me está molestando otra vez. Tienes que ayudarme. Se veía tan lamentable. Gwen también le dio una palmada en el hombro a Roddy para decirle que no molestara de Daisy. Muy bien, vuelve a tu habitación, necesitamos descansar. Roddy le dijo a Daisy en tono molesto. Echaron a la gente. No me voy, me quedo a dormir aquí esta noche. Daisy se recostó y se negó a moverse. De acuerdo, entonces no te vayas. Mientras hablaba, Roddy le dedicó unas risas frías, y luego empujó a Gwen como si fuera a tumbarse a descansar. Daisy se sonrojó inmediatamente al ver esto. Se levantó rápidamente, fulminó con la mirada a Roddy y salió furiosa de la casa para regresar a su habitación. ¿Tú? ¿Cuántos años tienes? Lo único que haces es molestar a Daisy. Gwen abofeteó a Roddy varias veces, con tono molesto, y dijo: Está bien, es fuerte, no tendrá miedo. Roddy dijo con una sonrisa. Gwen no pudo evitar poner los ojos en blanco al oírlo. Antes de que pudiera decir nada más, vio a Roddy apagar la luz subacuática, darse cuenta de la vuelta y acercarse. Esa noche no se dijo nada. Roddy y los demás se levantaron muy temprano a la mañana siguiente. Gwen llevó a Daisy a ver el amanecer sobre el mar. Roddy fue a saludar a Melissa y a los demás y les preguntó por la ruta del vuelo. Tras confirmar que no había ningún problema, Roddy se dio la vuelta y se acercó a Gwen y a los demás para contemplar el amanecer con ellos. P. Primera actualización entregada. Cuando escribo este tipo de contenido, tengo que parar y volver a escribir de vez en cuando, de lo contrario me temo que me dejaré llevar y terminaré con contenido que no se pueda subir. Solo puedo editar y cortar, y creo que eso debería estar bien, ¿verdad? Y... Capítulo 82 Enseñando a Daisy a nadar. Un descubrimiento submarino. Vibranio. Suscríbete. ¿Estás seguro de que no quieres bajar? En el mar, Roddy y Gwen se pusieron sus trajes de buceo y se prepararon para sumergirse. Daisy, sin embargo, permaneció de pie en el yate e indicó que no quería meterse en el agua. Realmente no sé nadar. Daisy dijo con cara de amargura. Roddy siempre había pensado que ella solo tenía excusas, pero ahora parece que realmente no sabe cómo hacerlo. Vale, primero vamos a divertirnos un rato. Puedes descansar un rato o ir a pescar, lo que prefieras. Te enseñaré a nadar cuando volvamos. Después de que Roddy terminara de hablar, llamó a Gwen, y ambos se pusieron máscaras de buceo y se zambulleron en el agua. Daisy, desde el yate, observaba con envidia cómo los dos desaparecían en el agua. Ella también quiere ir a bucear. Pero ella no sabe nadar, y tiene miedo. El mundo submarino es colorido y posee una belleza más fantástica que la inmensidad en la superficie del mar. Roddy y Gwen nadaron bajo el agua durante aproximadamente media hora antes de salir a la superficie. Las bombas de oxígeno están casi vacías. De lo contrario, ninguno de los dos habría estado tan dispuesto a subir. Vale, ve a enseñarle a nadar a Daisy, yo voy a descansar un rato y a leer un libro. Después de quitarse el equipo de buceo, Gwen empujó a Roddy hacia Daisy, sonriendo, los saludó con la mano y se puso a leer. Vamos, empecemos por metros en el agua. Una Daisy algo reacia subió a bordo del rodilla y llegó a la zona del estómago en la primera planta del yate. ¿De verdad vamos a metros en el agua? Daisy vaciló mientras contemplaba el mar que tenía delante. No te preocupes, estarás aquí cuidándote. No dejaré que te pase nada. Roddy dijo, y acto seguido se lanzó al agua primero. Vaya. Roddy saludó con la mano y llamó a Daisy. Daisy dudó durante un buen rato antes de entrar tímidamente en el agua. Como resultado, se desplomó en cuanto se durmió y no paraba de agitar los brazos como si intentara gritar. En ese momento, Roddy dio un paso al frente, la agarró y la levantó hasta el agua. Respira. No tengas miedo. Roddy dijo con irritación. Ni siquiera una persona común y corriente que no sabe nadar reaccionaría como Daisy al entrar al agua por primera vez. ¿Cuánto miedo le tiene esta niña al agua? ¿Puedo dejar de aprender? Daisy miró a Roddy con lástima y dijo. No, haz lo que te digo ahora. Por supuesto, Roddy no estaría de acuerdo. ¿Qué clase de viaje sería si salieras al mar y no te metieras al agua? ¿Simplemente tomando el sol en la terraza? ¿Quieres ir a pescar? Qué aburrido. Entonces. Roddy comenzó a enseñarle a Daisy a nadar, paso a paso. Daisy estaba demasiado absorta en el miedo y el nerviosismo como para percatarse del contacto físico entre ambos. Normalmente, a estas alturas ya se habría sonrojado muchísimo y habría salido corriendo. Roddy le enseñó a Daisy a nadar durante casi una hora. Sentí que había comprendido lo básico, así que la dejé intentar nadar por su cuenta. Inténtalo tú mismo, estaré observando. Nada con confianza. Roddy observaba desde un lado. Daisy se aferró a una tabla flotante y se negó a soltarla sin importar lo que dijera Roddy. Cruza, me voy a hundir. Dijo nerviosamente.
No, crema. Roddy solo podía consolarla y seguir animándola. Finalmente, Daisy reunió valor y soltó la balsa. Efectivamente, en cuanto la soltaron, empezó a hundirse, pero por suerte Daisy recordó lo que Roddy le acababa de enseñar. Empezó a patalear con fuerza y a remar con las manos, y poco a poco su cuerpo dejó de hundirse. Lo tengo. Ella gritó de alegría. Roddy también la elogió por aprender rápido. Vamos, nademos un poco más lejos y veamos. Roddy dijo. Daisy parece haber superado su miedo. Intentó nadar hacia adelante como Roddy le había enseñado. Al principio, se hundía un poco, pero gradualmente Daisy nadó cada vez mejor y dejó de hundirse. Al ver que realmente lo había aprendido, Roddy nadó hacia ella y le dijo ¿qué tal? ¿No fue bastante fácil? Margarita. Estoy aprendiendo bastante rápido. Ella dijo. Roddy asintió y dijo así es, tienes una gran capacidad de aprendizaje. La mayoría de la gente no sería capaz de alcanzar tu nivel en pocos días. Lo sabía. Después de todo, soy un genio. Daisy dijo con una expresión de suficiencia en su rostro. Los dos nadaron un rato más, y en algunas ocasiones Roddy ayudó un poco a Daisy porque todavía no nadaba muy bien. Quizás sea porque superó mis miedos internos. Así que cuando Daisy volvió a tener contacto físico con Roddy, no pudo evitar sonrojarse. A Roddy no le pareció gran cosa. Simplemente quería que Daisy aprendiera a nadar. Vale, ya basta, volvamos. Roddy miró la hora. Llevaban un buen rato en el agua. No era bueno estar todo el tiempo en el agua, así que llamó a Daisy y los dos regresaron al yate. Tomemos un descanso. Roddy miró a Daisy, que estaba un poco sin aliento, y dijo. Sí, nadar es bastante agotador. Daisy incorpórea y dijo. Tarde. Los tres estuvieron un rato jugando en motos acuáticas en el mar. Luego me tumbé y tomé el sol un rato. Alrededor de las 3 de la tarde, Gwen sugirió que todos fueran a pescar, como el día anterior, para la cena. Daisy aplaudió en señal de aprobación. Sin embargo, a Roddy no le interesaba mucho la pesca. Así que ustedes pesquen en el yate, y yo iré a pescar en el agua. Roddy pensó en un momento y luego hizo una sugerencia. Al oír esto, Gwen y Daisy le sonrieron y asintieron, mostrándose de acuerdo con su sugerencia. Capítulo 90. Parece que alguien tiene miedo. Daisy sonormente y dijo algo mientras se daba la vuelta para marcharse. Como resultado, Roddy le dio una palmada en la espalda, lo que provocó que Daisy se girara y lo mirara con furia. Gwen, míralo. Me está acosando otra vez. Daisy ya ha aprendido a quejarse con Gwen cada vez que sucede algo. Cada vez, Gwen le decía unas palabras a Roddy, y entonces Daisy adoptaba una pose victoriosa. Esa chica tonta. Noche. Gwen y Daisy ya estaban dormidas. Roddy salió de su camarote, saludó a los dos tripulantes que estaban de servicio bajo la brisa marina y luego se sentó en la cubierta. Eran poco después de la medianoche. Roddy acaba de conectarse al sistema y obtuvo la capacidad de respirar bajo el agua. Con total naturalidad, transfirió su poder a un vial de solución salina, y posteriormente este se vio potenciado 130 veces. La capacidad de respirar bajo el agua ofrece poca capacidad de combate, lo que limita su potencial a la clase Delta. Sin embargo, esta habilidad puede resultar bastante útil en determinadas situaciones. Para Roddy, esto suplió a la perfección una de sus debilidades. Entonces, después de eso, ya no le tenía miedo a ahogarse. Así que Roddy, tras haber adquirido la habilidad, decidió medirse en el agua y ponerla a prueba. Da la casualidad de que ahora mismo está en alto mar, así que el entorno es perfecto. Me senté un rato y disfruté de la brisa marina. Roddy se metió al agua. Esta vez no llevaba ningún equipo. Vestido únicamente con un bañador, se metió directamente en las gélidas aguas del mar. Por la noche, el agua del mar estaba helada, pero Roddy no lo notó. En cuanto entró en el agua, descubrió que la sensación era completamente diferente a la de antes. No es necesario abrir la boca para respirar bajo el agua. Porque cada poro de su cuerpo reemplazará su boca y nariz para ayudarle a respirar. Roddy se hundió lentamente hasta el fondo del mar. La presión del agua no suponía ningún problema para él. Su capacidad de absorción de energía le permite utilizar la presión del agua como nutriente para la ósmosis inversa. Cuanto mayor sea la presión del agua, más energía absorberá Roddy. Esto no es algo malo en absoluto, sino algo bueno. Anteriormente, se debía a que Roddy no podía respirar bajo el agua. Aunque utilizara la energía de su cuerpo para compensar la falta de respiración, seguía siendo una forma de consumo, y además, continúa. Es cierto que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Y ahora, Roddy no necesita gastar energía para reemplazar la respiración. Porque puedes respirar bajo el agua. No le crecieron branquias ni nada parecido en el cuerpo. Después de todo, si ese fuera el caso, Roddy jamás se habría fusionado con esa habilidad.
Roddy no elegirá fusionarse con ninguna habilidad que altere su apariencia. No es nada romper sus propias reglas sobre algo tan simple como respirar bajo el agua. En este momento, Roddy se ha hundido a una profundidad de unos 100 metros bajo el agua. Ya era de noche y el agua estaba completamente negra. A esta profundidad, la oscuridad es total, tan oscura que no puedes ver tu mano delante de tu cara. Sin embargo, Roddy estaba preparado. Sacó una linterna diseñada específicamente para las profundidades marinas, procedente de otra dimensión. Una vez encendido, un haz de luz disipó la oscuridad circundante. El lecho marino permanece lleno de vida incluso en plena noche. Podrás observar todo tipo de vida marina, grande y pequeña, a tu alrededor. No muy lejos, incluso había una cacería de tiburones. Mucha gente cree que a los tiburones les gusta atacar a los humanos, pero en realidad no es así. Por lo general, los tiburones no atacan a los humanos a menos que te confundan con una foca. Entonces, si vistes con colores brillantes y no te pareces a una foca, por lo general los tiburones no te atacarán. Porque los humanos no forman parte del menú de los tiburones. En la naturaleza, los animales rara vez atacan presas que no conocen. Esta es la ley natural de la supervivencia. Al fin y al cabo, lo desconocido supone un peligro potencial. La naturaleza salvaje es diferente de la sociedad civilizada humana. Aquí. Incluso una lesión leve podría significar la muerte. Por lo tanto, los carnívoros generalmente no provocan a presas que no conocen. En ese momento, el tiburón que cazaba un grupo de peces no muy lejos de allí no le prestó atención a Roddy. A sus ojos, Roddy ni siquiera figuraba en su menú. Además, el grupo de peces marinos que tenía delante era suficiente para que se diera un festín. Fondo del mar. Roddy ya había descendido a una profundidad de 600 o 700 metros. Desde allí ya había visto el fondo del mar. Era una gruesa capa de limo. Había pequeños organismos planctónicos por todas partes. Más al sur, hay una gran pendiente que desciende, aparentemente conduciendo a un abismo sin fondo. Roddy descendió lentamente hasta el fondo del mar. El espeso lodo hizo que sus piernas se hundieran. Solo se detuvo cuando sus dos pantorrillas estaban completamente sumergidas. Con una reacción de campo magnético tan fuerte, podría haber una mina de hierro aquí. Roddy miró hacia abajo, a la capa de limusina que había debajo. Gracias a su agudo sentido de los campos magnéticos, descubrió que el campo magnético en esa zona era extremadamente fuerte, superando con creces el de otros lugares a su alrededor. Entonces agitó la mano, creando una oleada de agua que arrastró una capa de limo del lecho marino. Una vez retirado el lodo, Roddy también vio lo que había debajo del lodo. Esto es vibranio. Roddy miró con sorpresa lo que había quedado al descubierto bajo el lodo. Este no era el mineral de hierro que había imaginado. Era una mina de vibranio enorme. Debes saberlo. El vibranio siempre ha alcanzado precios elevados en el mercado internacional. El precio anunciado es de $10.000 por gramo, y aún así no hay mercado para ello. En el mercado negro, el vibranio se vende a la asombrosa cifra de $50.000 por gramo. Eso es todo. Todavía hay mucha gente que quiere comprar. La demanda supera con creces la oferta. Y ahora, Roddy ha descubierto una mina de vibranio en el lecho marino. Según la percepción de Roddy, esta mina de vibranio que se encuentra bajo sus pies podría producir al menos decenas de miles de toneladas de vibranio. ¿Qué significa eso? El valor actual de esta mina de vibranio supera con creces el de las llamadas empresas Fortune 500. Ni siquiera la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado sería capaz de comprar tanto vibranio. Basado en un valor de mercado negro de $50.000 por gramo. 0,2 aunque esta mina de vibranio solo tiene 30.000 toneladas. Eso valdría $150 billones estadounidenses. Incluso al precio oficial de $10.000 por gramo, seguiría valiendo $3 billones. ¿Cuál es la capitalización bursátil de la empresa número 1 del mundo? Eso no es ni una fracción del total. Ciertamente. Las cosas se valoran por su rareza. Nadie podía permitirse comprar decenas de miles de toneladas de vibranio de una sola vez. Incluso si toda la nación lo comprara, yo tampoco puedo permitírmelo. ¿Cuál es el PIB total de Estados Unidos en un año? Son poco más de $20 billones estadounidenses. Esta mina de vibranio en Roddy tiene un valor de al menos varios billones de dólares. Aun si Estados Unidos tuviera 10 años y utilizara todos sus ingresos del PIB, seguiría sin poder permitírselo. Sin embargo, si se produce una fuga en gran cantidad de este material, su precio se depreciará. Pero por mucho que se deprecie, nunca podrá ser inferior a $1 millón estadounidenses por gramo. ¿Y, por qué venderlo todo a la vez? ¿No podemos venderlos poco a poco?
Al igual que esos capitalistas que poseen minas de diamantes, incluso sabiendo que hay muchos diamantes bajo tierra, ¿acaso usted ve que el valor de los diamantes se deprecia? Los diamantes en los centros comerciales todavía se venden a precios altísimos. ¿Por qué? Una de las razones es la alta demanda. Otra razón es que redujeron deliberadamente el valor de producción para que pareciera algo muy raro. Pero en realidad,